Capítulo 5. La descubrió rodeada por vistosos uniformes, como una flor blanca que se abría entre los galones dorados y las fajas escarlatas. Llevaba una angosta cinta de terciopelo negro al cuello y en ella colgado un medallón de oro. Su abundante cabellera, recogida en un rodete en la nuca, despedía reflejos cobrizos a la luz de los candelabros. Charlaba y reía con los oficiales, y Juan pensó que al día siguiente se diría que Arabella Stanhope había tenido otro triunfo social y que era la más bella y también la más coqueta de las chicas de su edad. Ah, Juan, exclamó ella al verle. Pensé que me había abandonado. ¿Viene a salvarme? Los oficiales se inclinaron para responder al saludo de Juan. Eran Julián y Adolfo Fitzpatrick, Santiago Wendover, Clay, Vincent y Neville, el menor de los hermanos Monckton. Uno a uno se despidieron y Neville dijo: La reclamaré más tarde, señorita Arabella. Era duro convencerse de que Neville figuraba en el carnet de baile de Arabella, pues hasta esa noche había sido un extraño para la sociedad local, y si su hermano Ulf no hubiera aportado $15,000 para transformar el regimiento de infantería ligera de Simple Club en una verdadera unidad militar, él nunca habría sido aceptado en sus filas. Le esperaré cuando llegue nuestro vals, señor Monckton. Y la forma en que miró a Neville hizo sonreír íntimamente a Juan, pues se le ocurrió que era ese un torneo entre dos distintos ejemplares de belleza. Neville había sido bien favorecido por la naturaleza. De aventajada estatura, tenía un perfil impecable, cabellos castaños, un bigotito dorado y una especie de gracia indolente que atraía. En un ambiente aristocrático y conservador, dispuesto a perdonar casi todos los vicios en el hombre, siempre que tuviera apostura viril, Neville corría el riesgo de parecer afeminado, o solo le salvaba el altivo fulgor de sus ojos celestes, en los cuales se leía lo que todos sus amigos harían bien, que nunca eludía una querella. Qué gusto me da verle, Juan, dijo Arabella sonriendo. Y a mí verla a usted. ¿Me permite decirle que está encantadora? ¿Cómo, Juan? Me ha hecho un requiebro. He sabido que estuvo usted pasando un tiempo en casa de su hermana Cristina. Es una sorpresa saber que usted presta algún interés a lo que hago, dijo ella con fingido asombro. Juan empezó a sentir el fastidio que siempre le causaba a Arabella. Hacía un año que no la veía y la encontraba mayor y más alta, pero no había cambiado nada y seguía creyendo necesario poner en práctica todos los recursos de la coquetería. ¿Cómo está Cristina?, le preguntó. Ella sacudió la cabeza con un ademán artificial de desaliento. Aburrida, supongo. La vida en una hacienda es opaca como un día de niebla. Sin embargo, usted no lo encuentra así, ¿eh? A veces. Entonces, ¿por qué se entierra en Deerskin? ¿Por qué no se casa? Me dicen que hay bastantes jovencitas que tendrían mucho placer en alegrarle la vida. No se ponga tan serio, Juan. ¿Acaso no tengo el derecho de interesarme por su bienestar? Juan no había podido comprender jamás a Arabella y la comprendía menos en ese momento. Según Missy, se debía a Lidia, que estuviera a menudo ausente de su casa, y en las reuniones semanales de la sociedad de damas se decía que a ambas les resultaba cada día más difícil soportarse. Arabella era demasiado orgullosa para reconocer que algo andaba mal, pero cualquiera podía ver que había una cantidad de detalles significativos, como el de que después de casarse su padre no la llevara ya en el viaje de descanso a las aguas termales, y el de que hubiera vendido Blue Fly cuando descubrió que a Lidia no le gustaban las carreras. Cierto que a las señoras de la sociedad local tenía que costarles hablar bien de Lidia, porque ésta había cometido dos pecados imperdonables. El primero era casarse con el señor Stanhope. El segundo era observar una conducta ejemplar. El senador, que para entonces ya debería haberse arrepentido de su imprudente matrimonio con una humilde maestrita, presentaba todo el aspecto de un marido completamente feliz. Juan llevó a Arabella al centro del salón. La orquesta tocaba el vals de la bohemia y aquella empezó a tararearlo entre dientes, a pesar de que esa era una de las cosas expresamente prohibidas a las jóvenes de buena familia en el Instituto Huntington. Junto a ellos pasaron Missy y Gordon Carpenter en uno de los giros de la danza. Ella concentrada en el goce del instante y él con el rostro poco atrayente, casi embellecido por algún fulgor íntimo y suave. Qué encantadora está su hermana con sus ojos negros y su cabello rubio, dijo Arabella.
Dígame, ¿se va a casar con Gordon? No sé, Arabella, ¿sabe algo usted? En eso pensaban todas las chicas de su grupo en quién iba a casarse con quién. Y Juan no podía hacerse a la idea de que su hermana y Arabella estaban en edad de hacerlo. En verdad, como pronto tendrían 19 años, no pasaría mucho sin que la gente se preguntara si iban a quedarse para vestir santos. Sin embargo, en cuanto se mencionaba el nombre de Arabella junto con el de un admirador, el flirteo se deshacía. Durante un tiempo fue Clay Vincent, después Roberto Blackford, luego uno de los mellizos Fitzpatrick, más tarde alguien de Charleston, de Savannah, de Port Royal y de Beauport. ¿En qué está pensando Juan? ¿Qué? Pobre Juan. Estaría más contento hablando de arroz y de algodón con los hombres, ¿no es así? Por supuesto que no. Entonces, ¿está preocupado por Carlos? Le tomó de sorpresa la mención del nombre de su hermano, que todos trataban con tanto esfuerzo de callar esa noche, y dijo, sí, Arabella, naturalmente estoy preocupado. ¿Qué piensa hacer? No sé, tratar de buscarle. Por encima del hombro de su compañero, de su compañera, vio a Lidia bailando con Wingfield Manning, presidente de la Sociedad de Agricultura desde el reciente fallecimiento del anciano señor Robertson. El hecho de que concediera una pieza al señor Manning era bastante inocente por sí solo, y con todo, Juan pensó que abría las puertas a nuevas críticas, pues la peor acusación que se le hacía en la sociedad de damas era la de ser muy ambiciosa. Ahora bien, el señor Manning tenía gran prestigio. Además de presidir la Sociedad de Agricultura, era el diputado más influyente de la legislatura del Estado y se tenía la certeza de que sería llamado a formar parte de la Convención Constituyente cuando se creara la Confederación de los Estados del Sur. Sabíase además que Lidia tenía la ambición de que su marido fuera ministro del nuevo gobierno y el señor Manning podía hacerle adelantar bastante por ese camino. Manning bailaba con una especie de elegante abandono, pero se le veía el rostro radiante, y Juan pensó que si de aquel dependía, ya podía considerarse al senador Stanhope en el ministerio. En ese momento, su mirada se encontró con la de Lidia, hizo una inclinación de cabeza y perdió el compás. Discúlpeme, Arabella, decía que tal vez vuelva a irme, pues el matrimonio de Bear me ha pedido que les acompañe un tiempo en Savannah. Pero, ¿por qué, Arabella? Aquí vamos a echarla de menos. No me ha visitado en un año y dice que me echa de menos. El vals terminó en este instante. El vals terminó en ese instante. Arabella hizo una reverencia exagerada, un poco burlona, y dijo, ha sido muy agradable bailar con usted, señor Bottomley. No pierda tiempo en echarme de menos. Los oficiales se acercaron de nuevo, mas no así Neville Monckton, quien conversaba de pie con Constancia Petitbon, y Juan advirtió que Arabella le dirigía una larga mirada de soslayo. Hacía mal esa chica, pensó, en mostrarse interesada por Neville, pues en cuanto éste descubriese el menor aliciente, no le detendría ninguna de las consideraciones de carácter caballeresco que ella creía sagradas para todos. Juan dejó a Arabella del brazo del primer galán que figuraba en su carnet, y en busca de un cigarro y un whisky, se dirigió al salón de fumar, cerca de cuya puerta vio a Urs conversando con Lidia. Ese era el hombre ya casi designado para asumir el mando del regimiento de infantería ligera. Llevaba uno de los nuevos uniformes y por cierto que con poco garbo, pues no le favorecía su figura. Había en él algo de maestro de escuela, con el cráneo alargado y la incipiente calvicie y el cuerpo desmirriado y caído de hombros. Una nueva nación estaba a punto de formarse y ello significaba el surgimiento de hombres nuevos, enemigos de toda transacción, que iban más allá de lo que hubieran deseado Corwin Bottomley y sus amigos, quienes se veían impotentes para poner freno a las fuerzas que habían contribuido a desatar. Urs Monckton era uno de esos hombres. Era visible el agrado con que disfrutaba de la compañía de Lidia, y Juan intuyó que la afinidad que los unía era la ambición. El impulso despiadado del uno tenía su paralelo en la firme voluntad de la otra. Además, Lidia, hasta pocos años antes, una maestra que vivía en la calle Gunpowder, era ahora la esposa del senador Stanhope, y Urs, un antiguo abogado sin pleitos, cuyo pequeño bufete estaba situado sobre una talabartería, iba a ser
el comandante de regimiento de infantería ligera. Juan conocía a ambos desde que cada uno iniciara su carrera y por cierto que habían llegado lejos. La primera vez que Juan Bottomley vio a Urs Monckton fue en una reunión de la Sociedad de Agricultura. Era la noche del 7 de septiembre de 1854 y Juan acababa de ser elegido miembro de la institución que se reunía en una sala cuadrada del Salón de Mecánica, en el piso alto, entre vitrinas que guardaban aves embalsamadas, trofeos de la lucha contra los indios y cintas azules ganadas por los socios en las ferias rurales. El señor Robertson presidía la reunión y asistían unos 40 socios, todos ellos hacendados. Con el andar del tiempo, la sociedad había ido cobrando un color político cada vez más definido y ello se veía hasta por el programa de la sesión. Una de las comunicaciones que debían leerse esa noche era del doctor Santiago Carpenter y trataba de la utilidad del guano de las islas Jarvis y Baker en el Pacífico Sur. Pero la otra, presentada por el señor Urs Monckton, se titulaba El destino del sur. El trabajo del doctor Carpenter, basado en los experimentos que realizaba en Happy Chance, fue escuchado con atención y aplaudido, después de lo cual el señor Robertson presentó al orador siguiente. Aunque el nombre de Urs Monckton fuera mencionado a menudo en Índigo en las conversaciones familiares, Juan no le conocía personalmente y se sintió decepcionado al verle dirigirse a la tribuna. Le hizo pensar en uno de esos maestros pobres, por lo común procedentes del norte, encargados de enseñar las primeras letras a los niños en las haciendas más distantes. Corwin Bottomley solía decir que los Monckton eran unos advenedizos, con lo que quería significar que ninguno de ellos pertenecía por su nacimiento a la clase de los hacendados. Ni siquiera se llamaban Monckton, sino Simpson, y una de las historias que con más gusto se contaba a los forasteros y a los jóvenes era la de la visita que los tres hermanos Simpson hicieron al juez de distrito 7 años antes para pedirle que se les cambiase el apellido por el de su abuela materna, pariente lejana de Miles Monckton, que muriera como un héroe en la batalla de Little Pigeon. 2 años más tarde, Urs Monckton se casó con Minerva Jackson, una viuda sin hijos, propietaria de una plantación próxima a la del doctor Carpenter y que pertenecía a una de las más antiguas familias terratenientes. Fue así que gente como los Red y los Manning se encontró de pronto emparentada con Urs, a quien resultó forzoso aceptar en la Sociedad de Agricultura y no hubo modo de excluir del Club del Regimiento de Infantería Ligera. 3 años después murió su mujer, dejándole Oak Hill y 4 plantaciones más. Urs vendió una de las más pequeñas, compró la Gaceta y como director puso a su hermano Gup, hasta entonces contador en una quincallería al por mayor. Pero Gup era algo más que un tenedor de libros. Con el seudónimo de Publicus, escribía a menudo en la sección Cartas de los lectores, sobre temas variados, la esclavitud, la secesión y el valor fundamental del algodón como arma contra el norte. Por lo menos en lo que a Pompey's Head se refería, era él quien había dicho que el algodón era el verdadero rey del país. Era hombre capaz y resultaba muy útil a su hermano. Mas, ¿cuál sería el verdadero propósito de Urs? Tal era la pregunta de todos, y en el momento en que éste se ponía de pie para hablar, no había sido contestada. Y en el momento en que éste se ponía de pie para hablar, no había sido contestada todavía. Se hizo el silencio en la sala. Esa era la prueba, y había que ver cómo salía el hombre de ella. Pulse comenzó por afirmar que se abría una nueva era para el sur. La Unión Federal no podría mantenerse mucho más, pues era inaceptable que el sur se resignara a ser calumniado, escarnecido, con su organización económica y social atacada incesantemente, y además esquilmado por derechos aduaneros. Era sin duda hora de que el sur proclamase que había llegado al término de su paciencia. Bien, muy bien, se oyó en varias partes de la sala. Y Juan se asombró del cambio que se había operado en Urs. Hablaba con voz cálida y sonora, y su cuerpo desairado se erguía lleno de autoridad y aplomo. Los ojos de un curioso color gris pizarra, que antes de comenzar él a hablar, estaban como cubiertos por un velo opaco de timidez y de reserva, brillaban febrilmente y parecía reflejar un fuego oculto. En verdad, era posible que hubiera algo de demencia en él.
Si ha llegado el momento de elegir entre la desaparición del sur o la desaparición de la Unión, es el sur el que debe subsistir. La Unión pertenece al pasado, el sur tiene una cita con el porvenir. Esto era incitar a la traición, pues la Unión era la patria de todos los norteamericanos. Sin embargo, Juan sabía que Hulse no hacía más que expresar la opinión de los extremistas del sur, pero lo que el orador añadió enseguida lo dejó estupefacto. Dijo que la Unión había sido fundada sobre la base de una idea errónea y que Thomas Jefferson estaba equivocado, peor que equivocado, incapacitado para comprender una de las leyes más inviolables de la naturaleza. Juan vio que su padre fruncía el ceño y que el senador Stanhope estrujaba hasta quebrarlo el cigarro que no había llegado a encender. Estaban acostumbrados a oír diatribas contra el norte, pero esta era una forma totalmente distinta de plantear la cuestión y se sentían incómodos y recelosos. ¿Por qué me atrevo a decir que Jefferson estaba más que equivocado?, prosiguió Hulse. Porque ignoró la verdadera situación de la raza negra en la historia de la humanidad. Las ideas políticas de Jefferson se inspiraban en el principio de la igualdad de las razas, pero ese principio falsea las leyes de la naturaleza y las leyes del Creador, con arreglo a las cuales el hombre de color ha sido creado para el lugar que ocupa en nuestra sociedad. Si nosotros declaramos que nos guiaremos solo por esas leyes, otras naciones del mundo reconocerán que estamos en lo cierto y nos seguirán. La piedra de la esclavitud que no quisieron poner en el edificio de la Unión quienes lo construyeron, debe convertirse en la piedra angular del nuevo edificio que levantaremos. Manos a la obra. Del fondo de la sala brotaron vítores que se convirtieron en una ovación casi unánime, a la que se unieron hasta los miembros de la más rancia aristocracia rural. Después de todo, lo que decía Monckton no era tan terrible como habían temido. Por supuesto que Jefferson estaba equivocado al no ver que a los negros había que mantenerlos en su lugar. Tal vez pudiera hacerse algo con este hombre. Hulse tomó un sorbo de agua y aguardó que cesaran los aplausos. Sus ojos recobraron el aspecto opaco y ensimismado de antes. Luego reanudó su discurso. Más allá del Golfo de México, en dirección al Ecuador, un imperio esperaba al sur. Los señores miembros de la Sociedad de Agricultura recordaban las hazañas de Guillermo Walker, de cuya heroica aventura había informado la Gaceta. La memoria de Juan le presentó un hombre originario del Tennessee, que había sido médico, abogado, periodista y más recientemente jefe de una expedición corsaria a México. Un tonto sin remedio, en opinión de Corwin Bottomley. Mas Hulse Monckton consideraba que los planes de Walker tenían aspectos de interés para el sur. Este había proclamado República Independiente la Baja California y el vecino estado de Sonora. Se había erigido en su presidente y habría tenido éxito de no ser por la intromisión del gobierno federal. ¿Y por qué ponía la Unión todos los obstáculos posibles a la acción de Walker? Guillermo Walker es partidario de la esclavitud, continuó Monckton. Uno de sus primeros actos habría sido abolir las leyes mexicanas que la prohíben. De obrar el sur como nación independiente, habría podido ayudar a Walker con hombres, armas y fondos. Y entonces este hubiera marchado a la conquista de todo México. Desde hace años nos venimos esforzando infructuosamente porque se incorpore a la Unión un nuevo estado esclavista. Qué magnífica sería nuestra situación si tuviéramos un país esclavista como aliado. ¿Qué digo? Como colonia. Nuestro destino está allí. Apenas desembarque en sus playas un ejército del sur, México se convertirá en la primera de nuestras posesiones exteriores. Un imperio nos aguarda. Hulse Monckton era un visionario que contaba en voz alta sus sueños. Estos parecían, empero, fruto de la fiebre, y los señores de la Sociedad de Agricultura, aunque muy interesados en la situación política, eran fundamentalmente hacendados, partidarios de un mundo ordenado y parcial y patriarcal. La región que se extendía del Potomac al Golfo de México y del río Bravo al Atlántico llenaba todas sus aspiraciones. El orador perdió lo que antes ganara ante su auditorio. Su éxito se convirtió en fracaso y concluyó como había empezado, siendo un hombre demasiado fanático para que se le pudiera tener confianza. Un intruso, un novicio que acababa de desperdiciar la oportunidad que se le había dado de probar sus aptitudes. Ello no pareció afectar a Monckton, sin embargo. Continuó hablando como si creyera que sus oyentes le aprobaban, y cuando llegó al final, con el cuerpo flojo y los hombros caídos, con los ojos velados, fijos en el vacío, la inclinación mecánica con que agradeció los desganados aplausos de cortesía hizo comprender a Juan que al orador le importaban todavía menos sus oyentes que él a ellos, pues estaba convencido de que llegaría su hora. Aquello había ocurrido 7 años atrás,
y esta noche Ulf Monckton, mientras conversaba con Lydia Stanhope en el baile del regimiento de infantería ligera, podía decir que su hora había llegado. Cuando Juan Bottomley entró en el salón de fumar, algunos de los invitados estaban llenando sus vasos junto a una ponchera de plata y otros que conversaban en grupo se esforzaban por hacerse oír. Una vez que ese orangután de Illinois esté en la Casa Blanca, no tendremos otra solución. Si intenta reforzar la guarnición de los fuertes, lo que yo digo es que debe tomarse un juramento, y el que no esté dispuesto a ponerse de parte del sur debe ser untado con alquitrán, emplumado y expulsado de la ciudad. Clay Vincent, muy apuesto en su uniforme nuevo, decía esto último a Jeremías Lake y Roberto Blackford. Cuando divisó a Juan, le saludó sin acentuar ni suavizar su gesto apasionado. Aunque no había razón para pensar que Clay se refería a él, Juan se sintió incómodo y vaciló antes de unirse a ellos. Verdad era que Jeremías y Roberto estaban vestidos de etiqueta y no de uniforme, pero nadie podía criticarles por eso. Jeremías acababa de pedir su baja de la Marina Federal y Roberto, recién llegado de Londres, no había tenido tiempo para hacerse el uniforme. Continuaron unos minutos la conversación con él y, sin embargo, Juan comprendió que deseaban hablar sobre el conflicto con el norte y que su presencia los cohibía. Clay estaba visiblemente inquieto hasta que no pudo más y se volvió a Juan para preguntarle: ahora que la guerra con el norte puede estallar en cualquier momento, ¿sigues creyendo que no podemos triunfar? Eran amigos desde niños y por tanto Clay tenía el derecho de hacer esa pregunta. Juan vio que los rostros de Jeremías y de Roberto habían tomado una expresión que oscilaba entre la simpatía y la preocupación y traslucían su temor de que se planteara una situación desagradable. No recuerdo, respondió, que hayamos hablado alguna vez de esta cuestión. ¿Por qué no te aseguras del terreno que pisas, Clay, antes de adelantarte a sacar conclusiones? Me parece haberte oído decir en el club hace varios meses que no estabas seguro de que el sur fuera a vencer, ¿no fue así? Clay Vincent no sabía moderar la voz y su pregunta se oyó en toda la habitación. Los diálogos cesaron y se hizo un profundo silencio. Tal era la forma habitual en que se producían los incidentes estos días. Una palabra llevaba a otra, se acaloraban los ánimos y no podía preverse en qué irían a parar las cosas. Tienes razón, repuso Juan. Eso sí he dicho. No estoy seguro de que el sur vaya a vencer. No creo que si estalla la guerra, el norte vaya a ser derrotado en 1 o 2 meses. Es posible que la lucha sea larga y debemos tener en cuenta la posibilidad de que la pierda el sur. Bah, ¿cómo podría sostener el norte una guerra larga? ¿Qué podrá hacer sin nuestro algodón? La tirantez creada empezó a aflojarse. Se reanudaron las conversaciones y Juan pudo pensar que si bien sus dudas no eran compartidas por la mayoría, al menos no suscitaban hostilidad. En cuanto suspendamos las entregas de algodón, el norte comenzará a desmoronarse, insistió Clay, y se puso a repetir los argumentos de la Gaceta. Sin algodón, la industria y el comercio del norte se paralizarían. Sus telares no podrían funcionar. Sus masas trabajadoras vagarían por las calles reclamando pan. Lo que debemos hacer es dar una buena paliza al norte, y por Dios que se la merece. No tengo razón, Roberto. Jeremías? Jeremías tenía el semblante preocupado. Tendría que decirte una cosa, Clay. Si me prometes no empezar a rugir como un león herido. Está bien, prometido. ¿De qué se trata? Lo que decía Juan hace un momento es cierto. Puede ser una guerra larga. Ah, no, prometiste no enojar. Espera un segundo. Hay una cuestión. Roberto Blackford tomó el brazo a Clay y le dijo: quiero tomar una copa, Clay. Además, estoy un poco cansado de tanto oírte decir lo mismo. Un forastero que llegara imaginaría que tú eres el único partidario del sur que hay en esta sala, y no es así. Recuérdalo. Allí era donde debió concluir todo. Luego pensó Juan más de una vez. El arrebato de Clay se había calmado. Roberto y Jeremías se habían esforzado por demostrarle que eran amigos de verdad y, reunidos todos en torno a la ponchera, Juan se sintió por primera vez a gusto en el baile. Mas quiso su mala suerte que Ulf Monckton eligiera ese momento para hacer su aparición. Ah, señor Monckton, dijo Clay con voz en que se transparentaba la admiración. ¿Quiere acompañarnos? A Juan se le aguó la fiesta. Hablábamos de la probable duración de la guerra, continuó Clay. Yo pienso, como usted, que terminará con la primera batalla. Repita lo que dijo en la última reunión del regimiento. Ulf había envejecido considerablemente desde que Juan le viera en la sesión de la Sociedad de Agricultura y, si bien era cierto que tenía 48 años, representaba muchos más.
Creo muy poco probable que sea una guerra larga, respondió. La gente del norte tiene mentalidad civil, mientras que nosotros somos un pueblo militar. Solo en este distrito se podría reclutar un cuerpo de caballería que hiciera honor al ejército más disciplinado de Europa. Nuestros muchachos parecen árabes cuando van a caballo, y en cuanto a puntería, si me dan una compañía de tiradores formada por los cazadores de gamo de la región costera, me comprometo a tener a raya a cualquier regimiento del ejército federal. Pero todavía poseemos otra ventaja más, y es el valor. El hombre del sur lo tiene desde la cuna y se considera deshonrado si rehúye un encuentro. En cambio, el del norte es tímido y prudente, audaz solo cuando forma parte de una multitud. No es posible crear un ejército con las manos de las ciudades, sobre todo cuando las componen en gran parte hordas de inmigrantes. Una turba armada, sí, un ejército, jamás. ¿Ven lo que les he dicho? Exclamó Clay Vincent. Un esfuerzo decidido y el norte quedará deshecho. ¿No es así, señor? Esa es mi opinión, asintió Urs, pero solo a condición de que nuestros dirigentes no vacilen ni flaqueen. Debemos machacar el hierro en caliente. Una victoria decisiva, una marcha sobre Washington y el norte quedará destruido como entidad política. Otra vez los sueños delirantes, pensó Juan, y un gesto que hizo Urs atrajo su atención hacia las manos de este, manos grandes, con algo que parecía denotar una crueldad despiadada. Era un fanático y no se detendría en nada para tratar de ver materializada su visión. El presidente electo del norte, decía Urs, a pesar de ser un criminal, ve la situación con claridad. Este país no puede seguir siendo una mitad esclavista y la otra mitad abolicionista. Ha de ser una cosa o la otra y, por nuestra parte, tenemos que consagrar nuestras energías a la creación de una nación esclavista. Una vez más, Juan no podía dar casi crédito a sus oídos. ¿Una nación esclavista? ¿El país entero? Preguntó. Usted parece asombrarse, señor Bottomley. Y la voz de Monckton cobró un tono acelerado. ¿La idea de una nación esclavista le resulta fantástica? No hablaba muy alto, pero sin duda los demás del salón le escuchaban, pues las conversaciones se interrumpieron casi totalmente, y en el silencio de expectativa pudo oírse la orquesta que en la sala de baile tocaba un chotis. Sí, señor, así es, respondió Juan. Pareció que las paredes se cimbraban un momento y volvían a asentarse. Tenía sospechas de que así fuera, señor Bottomley. No podía ser más despectivo ni más irritante el acento. Ah, bueno, tenía sospechas de que así fuera, señor Bottomley. No podía ser más despectivo ni más irritante el acento. Le pido disculpas, señor, por haber abordado un tema tan desagradable para usted y lamento que usted no esté con nosotros. El sur necesita de todos sus hijos. Juan sintió como un bofetón y se le subió la sangre al rostro. Solo había dicho que le parecía fantástica la idea de una nación esclavista, pero Urs lo presentaba ante los demás como un traidor de la peor especie. La ira le empañó la razón y la vista, y aunque trató de dominarse, no pudo. ¿Tendrá usted la bondad de no erigirse en juez de mi conducta, señor? Porque lo considero ofensivo. Además, he de advertirle algo. Lo que yo digo y hago, lo digo y hago bajo la responsabilidad de mi propio nombre. Y hay una persona en esta sala que no puede sostener lo mismo. Hasta el sonido de su propia voz le pareció antinatural a Juan y no habría podido decir si el más escandalizado fue él mismo o Urs Monckton. Había muchas otras cosas, y por cierto muy eficaces, que hubiera podido replicar, pero por algún motivo había elegido la más baja. El semblante de Urs se puso pálido como ceniza. Esa era una herida abierta a través de la epidermis desnuda y sensible de su orgullo, y había llegado hasta el hueso. Esta vez se me escapó y ahora él me odiará a muerte, pensó Juan, y en el momento en que se formaban las palabras en su mente, el otro le dio un puñetazo en la cara. Trastabilló con el golpe, cayó sobre Clay y al recobrar el equilibrio vio que Ulf seguía con la mano cerrada y le oyó decir, sin duda usted deseará una satisfacción, señor. Me pongo a su disposición. Era como una pesadilla. Lo último que deseaba Juan era batirse en duelo. No podía ser verdad y, no obstante, lo era. Solo había una cosa que responder. Gracias, señor Monckton. Pronto tendrá usted noticias mías. Esperaba haber dicho lo que correspondía, pues sabía que era preciso observar cierto ritual. Observó que Urs Monckton pedía permiso para retirarse y la mayoría de los demás circunstantes encontraba necesario dirigirse apresuradamente al salón de baile, hasta que se encontró de nuevo junto a la ponchera con Clay, Roberto y Jeremías con un vaso en la mano. El primero de ellos dijo, no olvides que necesitas padrino. Yo arreglaré los detalles si quieres, añadió Roberto.
Él te puso en esa situación, Juan, y no tenías otra salida, dijo Jeremías. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tal vez fuera el ponche, pues a los socios encargados de hacerlo preparar, les gustaba bien helado. En tanto que Juan caminaba hacia la caballeriza de su padre, situada detrás de la casa, se resistía a creer que Urs fuera en realidad a tratar de matarlo. Un asesinato era un asesinato, aunque se cometiera en duelo, y no era cierto, como a veces se pensaba en el norte, que no se impusiera una pena al que mataba a un hombre, pues ni esa sociedad exaltada podía perdonarlo. En cuanto a él, tenía tomada su decisión, dispararía al aire, y si los planes de Urs eran otros, nunca le había parecido tan hermosa una mañana. Cada árbol, cada planta, cada hoja de hierba se erguía con individualidad propia, y cuando entró en el establo y el rumor soñoliento de los caballos le llegó con los tibios olores del estiércol y del heno, el mundo parecía encerrar tanto que amar y de qué maravillarse, que se detuvo un momento en actitud de veneración. Los caballos sintieron su presencia y empezaron a moverse. Él les habló mientras avanzaba por la hilera de pesebres. Se detuvo a acariciar una vieja yegua llamada Dalila, y cuando entró en el depósito de arreos para buscar su montura, se sobresaltó al ver algo enroscado en el suelo. Era Simón, un muchacho de color encargado de cuidar el establo, que dormía tranquilamente acostado sobre el piso. Había un buen colchón dispuesto para él en un pesebre desocupado, pero el sueño le había dominado y allí mismo se había dormido. A cada paso se encontraban cosas como esa, donde menos se esperaba. ¿Y cómo era posible entonces no sentir desaliento? Se daba a los negros un colchón y frazadas y seguían durmiendo en el suelo. Se hacía todo lo posible para que mantuvieran limpias sus cabañas y su persona, y era inútil. Si se confiaba en ellos lo suficiente para no encerrarlos con candado al llegar la noche, la mitad se escapaban a hurtadillas hasta los pantanos para cumplir sus ritos bárbaros de hechicería. Tenían forma humana y a pesar de ello, se hubiera dicho que estaban empeñados en demostrar que eran inferiores al hombre. ¿Serían solo capaces de ser esclavos? A veces había que creerlo así. Golpeó con la bota en la puerta del depósito y el muchacho se despertó, poniéndose en pie de un salto, inmediatamente alerta, y dijo: Buenos días, señor. ¿Cuál va a montar hoy? ¿Nelly? Lo malo era que en realidad no se podía tomar partido con respecto a ellos. Eran como uno. La esclavitud resultaba una cortina impenetrable que separaba el amo del siervo. Juan aguardó a que Simón ensillara la yegua con una destreza que era de admirar, y antes de montar, buscó en su bolsillo y le dio $1 de plata. La munificencia del regalo dejó a Simón confundido y tembloroso de placer, pero él no sabía que se trataba no tanto de un regalo como de una impulsiva ofrenda para propiciarse el favor de la divinidad y un esfuerzo más o menos consciente para abrirse paso a través de la cortina que los separaba. Sin embargo, de nada servía. Por más que se deseara ser bondadoso, el gesto acababa por resultar cruel. Dar $1 de plata a Simón no era más que dar un balde de avena a Dalila. En verdad, puesto que no sabía Juan lo que le reservaba Urs y acaso en ese momento estaba próximo a la muerte, podría haberse preparado para ella en alguna otra forma mejor. Debía encontrarse con sus padrinos detrás del granero de Blackford, y para ello tenía que pasar por la casa de los Stanhope, que se levantaba en un terreno de unas 3 hectáreas, lo mismo que las residencias urbanas de los Bottomley y los Blackford. Eran edificios cuadrados con una gran galería al frente protegida por columnas, y el aspecto general que les daban los graneros, las caballerizas y las viviendas de la servidumbre y otras dependencias era el de 3 pequeñas haciendas contiguas. Índigo era la que más llamaba la atención, no solo por ser el mayor edificio de la zona, sino por sus admirables proporciones que evitaban todo efecto de pesadez. Sus esbeltas columnas, además de sostener el techo de la galería que prolongaba el de la casa, la revestían de una gracia y ligereza que justificaban su reputación como una de las más bellas mansiones de la comarca. Pasar unos días en Índigo, tras vivir en su rústica residencia de Deerskin, era uno de los placeres de Juan, pero todo había cambiado desde el casamiento de Lidia con el senador Stanhope. La primera visita a Índigo después de esa boda fue una tortura para él. Pronto comprendió que si no destruía las imágenes que acosaban su espíritu, sería destruido por ellas y por fin logró dominarlas. Trató de pensar en otras cosas y pronto se encontró frente a la casa de Blackford, donde le aguardaban a caballo Roberto y Jeremías, el primero con una caja chata de madera lustrada bajo el brazo. Buenos días, muchachos, les dijo.
Espero que hayan dormido algo más que yo, pues pasé casi toda la noche preparando mi testamento. Supongo que te habrás acordado de mí, bromeó Jeremías. No te apures tanto, porque entonces me harás pensar que tu amistad es interesada. Indicó la caja con un ademán de cabeza y preguntó, ¿qué traes ahí, Roberto? ¿Cigarros? Esta mañana eres un verdadero actor, observó Roberto. Deberías hacer que te desafiaran a duelo todos los días, ya que eso te hace más ameno que de costumbre. Juan volvió a sentirse optimista. Era sencillamente imposible que Ulf Monckton pensara en matarlo. Nadie podía querer ensangrentarse así las manos. Pronto estarían tomando el desayuno y todo eso no sería más que un tema de comentarios jocosos. Bien, no hagamos esperar al distinguido caballero, que ya bastante furioso está conmigo, dijo. ¿Por qué lado vamos a ir? Decidieron tomar el camino más corto, un sendero a través del bosque que desembocaba a pocas cuadras de la plaza colonial. El campo del honor oficial de Pompey Heath. 10 minutos después entraban en las calles desiertas y Juan se sorprendió no poco al oír las voces de un grupo de hombres que avanzaban hacia ellos. Era una cuadrilla de peones irlandeses en marcha a su trabajo, con una variedad de herramientas, palancas, picos y azadas, y sus camisas de un azul descolorido. Sus zapatones y su recia musculatura les daban una especie de militar uniformidad. Los de más edad echaron automáticamente la mano a la gorra, pero Juan advirtió que los jóvenes no imitaban el gesto y que uno de ellos, de ojos azules y cabellos negros, le miraba con una dureza aparentemente intencional. Juan esquivó esa mirada malevolente, pensando que esa mañana debía hacer frente ya a bastante odio para tratar de aumentarlo. Al llegar a la plaza colonial, vio a dos hombres, uno de los cuales era Ulf Monckton, de pie bajo los árboles, mientras sus caballos mordisqueaban un poco de hierba. Juan sintió un pequeño nudo en la garganta y un vacío extraño en el estómago, y se le presentaron atropelladamente en la memoria las palabras de una oración que solía rezar antes de que naciera Missy. Que Dios bendiga a mamá, que Dios bendiga a papá, que Dios bendiga a mi hermano Carlos, que Dios bendiga a Moon y a Said y a Ellie May y a toda nuestra gente y me haga un niño bueno. Amén. Enderezó bien la espalda al frenar su caballo en la plaza y mantuvo los hombros rígidos mientras desmontaba. Aunque no podía ser cierto, era cierto y no dejaba a la vez de ser una terrible pesadilla. El otro hombre resultó ser Guy Monckton y daba la medida de la soledad de Ulf, el que no hubiera encontrado otro padrino que su hermano. En el extremo opuesto de la plaza se hallaba Gordon Carpenter con su maletín negro de médico. Jeremías Lake llevó aparte a Guy Monckton y la forma en que hablaban en voz baja y con las cabezas muy juntas hizo pensar a Juan en una pareja de conspiradores de teatro. Cuando el secreto concluyó, Jeremías dijo a Juan, mi ofrecimiento de excusas ha sido rechazado. Hemos arreglado entonces que ustedes deben dar 30 pasos, volverse, apuntar y aguardar a que Roberto cuente hasta 5 para hacer fuego. ¿Conforme? Juan asintió con la cabeza. Jeremías se hizo a un lado, se adelantó Roberto y el primero se encontró frente a Ulf Monckton, separado de él por dos pistolas de largos cañones suaves como seda y elegantes culatas chapeadas de madreperla. Señor Monckton, dijo Roberto. Juan vio que Ulf tomaba una pistola con la diestra, cuyo dorso estaba cubierto de vello espeso y rizado, que parecía áspero bajo la luz grisácea de la mañana. Señor Bottomley, dijo Roberto, y Juan cogió la otra pistola. Recuerden, señores, anunció Roberto, que no deben hacer fuego hasta que yo llegue a 5. Lo más curioso e inesperado fue que cuando Ulf y él se pusieron dándose la espalda, a mi hermanito Carlos y que Dios bendiga a Moon y a Sai y a Ellie May y a toda nuestra gente. Juan podía ver el rostro de Ulf con tanta nitidez como si estuvieran de frente. Prepárense a dar los 30 pasos, señores, ordenó Roberto. Juan se vio obligado a fijar la atención en los pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y asimismo observó, y me haga un niño bueno. Amén. Que nunca hubiera creído que hubiese tanto musgo en los árboles de la plaza. Al llegar a 30 se volvió. Ulf hizo lo mismo y alzó su pistola. Aún a esa distancia podía ver Juan su mirada opaca e imprecisa. Se oyó la voz de Roberto Blackwood. 1, 2. Juan apuntó a la frente de Ulf y comprendió que solo tenía que apretar el gatillo para que su adversario fuese hombre muerto. 3, 4. Juan aflojó la tensión de su brazo para poder alzar el cañón de la pistola y disparar al aire. 5.
Los dos tiros estallaron casi en el mismo instante, como dos cohetes arrojados en la plaza. Juan sintió un golpe de dolor, envuelto en una sensación de entumecimiento, donde debía tener el codo derecho, y comprendió lo que había sucedido. Su contrincante le había apuntado a la cabeza, y la bala, desviándose unos milímetros, acababa de encontrar un blanco en su codo, que dejara un instante descubierto cuando levantó el antebrazo para disparar al aire. Por más que se resistía a creerlo, se dijo, verdaderamente quería matarme. Le bailaron ante los ojos unas líneas onduladas. Se tocó el codo con la mano libre y la retiró ensangrentada. Me ha inutilizado el brazo, pensó. Si se produce la guerra, no serviré para pelear. Y en ese momento todas sus dudas se disiparon. Él estaría siempre con el sur. Casi enseguida se desmayó. Cuando volvió en sí, alguien trataba de darle un poco de coñac. Ya recobraba el conocimiento. Ya recobra el conocimiento, dijo una voz. ¿Es grave? Bastante serio, respondió otra voz. Miren estas esquirlas de hueso. Tendremos que llevarle al consultorio. Entonces reconoció la voz de Gordon Carpenter y luego la de Jeremías que preguntaba, ¿pido prestado un carruaje? Hizo un esfuerzo para explicar que podía muy bien montar a caballo y le resultó imposible pronunciar las palabras. Tomó un poco de coñac, pero se le fue por el galillo y le hizo toser. ¿Qué hay en la botella? Preguntó. ¿Petróleo y lejía? ¿Es esto la mujer que pueden ofrecer a un moribundo? Bueno, dijo Roberto, tenemos a nuestro actor de vuelta. Luego él y Jeremías le ayudaron a levantarse y aunque se sentía mareado e inseguro, pudo tenerse en pie. Advirtió que había salido completamente el sol. Eso era lo grande, lo magnífico. El sol había salido y él estaba ahí para verlo. Iba a ser un hermoso día.